Bienvenidos a Relatos de la Noche Eterna. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué temáticas de terror te gustaría que contemos en próximos videos. Leemos cada mensaje y tomamos en cuenta sus sugerencias. Así que ya lo sabes. Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará dormir. Sin más que decir, comencemos. Historia número 1. Ecos en los pasillos de la secundaria. Dicen que las escuelas siempre guardan secretos. Historias enterradas entre muros viejos, risas apagadas en los patios y gritos que nadie reconoce. Yo nunca creí en esas cosas, hasta que me tocó vivirlo. Lo que voy a contarte no es un invento ni una leyenda de pueblo, es algo que me persigue desde hace más de 10 años, y aunque lo cuente en voz alta, sigo sintiendo como me tiembla la voz al recordarlo. Yo estudiaba en una secundaria pública de la Ciudad de México, un edificio enorme de 3 plantas, construido en los años 70. Las paredes estaban descascaradas y olían a humedad, los salones tenían ventanas oxidadas que apenas cerraban, y en temporada de lluvias los pasillos se inundaban. Aún así, era una escuela con mucha vida. Al menos, eso parecía a simple vista. Todo comenzó una tarde, durante el taller de teatro. Nuestro grupo tenía ensayos hasta tarde porque estábamos preparando una obra para el Día de Muertos. Eso significaba quedarnos casi solos en la escuela, cuando la mayoría ya se había ido. Solo quedaban el conserje, un par de maestros y nosotros. Recuerdo que esa primera tarde, mientras practicábamos, escuchamos un portazo en el 3er piso. Todos volteamos, pero el maestro dijo que no hiciéramos caso, que eran las ventanas que se cerraban con el viento. Lo extraño fue que no había viento. Con el paso de los días, los ruidos se hicieron más frecuentes. Pisadas en pasillos vacíos, pupitres arrastrándose en salones cerrados, y un murmullo extraño, como si alguien estuviera rezando en voz baja. Nunca veíamos nada, pero el sonido era tan nítido que nos congelaba. Una compañera, Diana, juraba que alguien la observaba desde la ventana del 3er piso, en el salón de historia, aunque todos sabíamos que ese salón estaba cerrado con candado porque hacía meses habían tenido un accidente con un techo dañado. Una tarde de octubre, el maestro nos pidió que subiéramos al 3er piso por unos telones que estaban guardados en la bodega junto al salón de historia. Subimos en grupo, riendo nerviosos, pero cuando llegamos, el aire estaba helado. No era un frío normal, era como si el cuerpo te avisara que no deberías estar ahí. La bodega estaba oscura, y mientras buscábamos los telones con las linternas de nuestros celulares, escuchamos un ruido seco en el salón de historia, justo al lado. Diana, con esa valentía imprudente que la caracterizaba, pegó la oreja a la puerta. Yo estaba junto a ella y escuché lo mismo, pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre el piso. Nadie dijo nada, pero el maestro que nos acompañaba palideció. Él no era de asustarse fácil, pero esa vez nos ordenó bajar inmediatamente. Esa noche, me costó dormir. En mi cabeza repetía una y otra vez el sonido de esos pasos. No se sentían humanos, o quizá era el miedo que me hacía pensarlo. A la mañana siguiente, durante la clase de historia, le preguntamos a nuestro maestro si sabía algo. Él dudó en responder, pero al final, bajando la voz, dijo que hacía muchos años una alumna se había quitado la vida en ese salón. Nadie supo por qué exactamente, solo que la encontraron colgada en un rincón. Según él, por eso lo mantenían cerrado, aunque nunca hubo un comunicado oficial. Desde entonces, los ensayos se volvieron insoportables. Había un ambiente pesado en toda la escuela, y no era solo su gestión. A veces, al salir al patio, veíamos sombras moverse entre los pisos superiores, incluso cuando sabíamos que no había nadie. Una noche, mientras acomodábamos utilería, escuchamos a alguien reírse desde un pasillo. No era una risa infantil ni juvenil, era una carcajada hueca, como si viniera de alguien que llevaba mucho tiempo encerrado. Lo peor ocurrió 2 días antes de la presentación de la obra. Estábamos terminando de ensayar cuando Diana desapareció. Pensamos que había ido al baño, pero nunca regresó. La buscamos por toda la escuela, gritando su nombre, hasta que escuchamos un golpe seco proveniente del 3er piso. Corrimos, y ahí estaba ella, parada frente a la puerta del salón de historia, inmóvil, con los ojos abiertos de par en par. Cuando la tocamos, reaccionó como si despertara de un trance. Estaba helada, y lo único que dijo fue, ella me llamó. Nadie quiso preguntar más en ese momento, solo la llevamos a la dirección. Al día siguiente, no se presentó a la escuela. La función de Día de Muertos se canceló. Dijeron que había problemas con el presupuesto, pero nosotros sabíamos que no era por eso.
Después de ese día, Diana nunca regresó. Algunos decían que se había cambiado de escuela, otros que la habían internado por crisis nerviosa. Yo intenté buscarla, pero su familia se mudó poco después y no volví a saber de ella. Yo terminé la secundaria y traté de olvidar lo que pasó, aunque siempre me quedó esa espina clavada. Pasaron los años, me gradué de la universidad, pero cada tanto, cuando veía una escuela vieja, me regresaban los recuerdos. Hace poco, por casualidad, encontré a un excompañero de aquella generación. Nos pusimos al día, y en un momento de silencio, me atreví a preguntarle por Diana. Él me miró serio, y bajando la voz, me dijo: «Nunca te enteraste, ¿verdad?». Negué con la cabeza. Un año después de que dejó la escuela, la encontraron muerta en su casa. Se había colgado, igual que la muchacha del salón de historia. Sentí que el estómago se me helaba. No supe qué decir, y él tampoco quiso seguir hablando del tema. Desde entonces, he intentado alejar esos recuerdos, pero no lo logro. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a estar en ese tercer piso, escuchando los pasos arrastrados y el murmullo extraño detrás de la puerta. Lo peor es que no es solo un recuerdo. Hace 2 noches, mientras caminaba por mi departamento, escuché un golpe seco en la sala, igual al que escuchábamos en la escuela. Salí a revisar y no había nada, pero lo sentí, lo mismo que aquella vez, esa presencia fría, esperando. Creo que cuando Diana dijo que ella la llamó, no estaba delirando. Tal vez esa cosa que habita en el salón de historia nunca se quedó ahí, tal vez se aferra a cualquiera que la escuche. Y ahora, después de tantos años, siento que es mi turno de escucharla. Y mientras escribo esto, escucho pasos lentos, arrastrados, justo afuera de mi puerta. Historia número 2. El salón clausurado. Nunca pensé que una simple curiosidad pudiera convertirse en una condena. Han pasado más de 15 años desde que estudié en la secundaria técnica número 94, en un municipio del Estado de México, y todavía sueño con ese salón clausurado, con sus ventanas rotas y esa puerta de madera hinchada por la humedad. Esos sueños siempre terminan igual, con alguien o algo susurrándome mi nombre desde adentro. La secundaria era grande, con patios de cemento cuarteado y canchas donde el sol parecía no perdonar. Los maestros siempre nos advertían que no nos acercáramos al edificio más viejo, un bloque de 2 pisos que había sido cerrado desde antes de que nosotros entráramos. Nadie nos decía la razón, solo repetían que estaba inseguro, que los techos podían caer, que el suelo estaba dañado. Pero los alumnos hablaban de otra cosa, decían que ahí había pasado algo terrible años atrás. Yo no creía en fantasmas. Siempre fui el escéptico del grupo, el que buscaba explicar todo con lógica. Sin embargo, había algo en esa parte de la escuela que inquietaba. A pesar del sol, el bloque viejo siempre parecía estar bajo sombra. Era frío incluso en días de calor, y las pocas ventanas que quedaban intactas reflejaban un brillo extraño, como si alguien estuviera observando desde dentro. Un día, después de la clase de matemáticas, un amigo llamado Raúl me retó a acompañarlo a explorar el edificio clausurado. Solo para demostrar que no hay nada, dijo. Yo acepté, más por orgullo que por verdadera curiosidad. Planeamos quedarnos después de las clases, cuando el patio estuviera casi vacío y los prefectos estuvieran distraídos. Esa tarde, mientras el resto de los alumnos salía corriendo hacia la salida, nosotros nos escondimos cerca de los baños y esperamos a que la escuela quedara en silencio. Recuerdo que el sonido del portón cerrándose a lo lejos me hizo sentir atrapado. Raúl sonrió nervioso, y juntos nos dirigimos al bloque viejo. La entrada principal estaba asegurada con cadenas oxidadas, pero en el costado había una ventana rota por la que era fácil trepar. Raúl entró primero y yo lo seguí, con el corazón latiendo en las sienes. Adentro olía a humedad y polvo. Los salones estaban vacíos, con pupitres apilados en las esquinas y pizarrones cubiertos de moho. El suelo crujía con cada paso, y había grafitis viejos en las paredes, algunos con mensajes que no entendimos, frases incompletas, nombres tachados, dibujos de rostros sin ojos. Caminamos hasta el final del pasillo, donde estaba la puerta más temida, el salón 2B. En las historias de los alumnos, ese era el lugar donde un maestro había perdido la razón y se había quitado la vida frente a su grupo. Nadie sabía si era cierto, pero todos hablaban de eso. La puerta estaba hinchada, casi pegada al marco, como si llevara años resistiéndose a abrir. Raúl, emocionado, empujó con fuerza y, tras varios intentos, logramos entrar. El aire era helado. No exagero, se sentía como si hubiéramos entrado a un refrigerador. El salón estaba vacío, salvo por un pizarrón verde cubierto de manchas oscuras.
La ventana del fondo dejaba entrar un rayo de luz anaranjada que parecía iluminar solo el centro del salón. Al principio no notamos nada extraño. Caminamos, exploramos, revisamos cajones oxidados. Pero entonces escuchamos un ruido. Fue suave, casi imperceptible, como el arrastre de una silla. Ambos volteamos hacia el pizarrón, y ahí estaba, una de las bancas, que antes estaba contra la pared, ahora estaba en medio del salón. ¿La moviste tú?, le pregunté a Raúl. No, respondió con una voz que no parecía suya. Nos quedamos inmóviles. Y entonces, sin aviso, el gis comenzó a moverse solo sobre el pizarrón. Trazaba líneas torpes, desesperadas, como si una mano invisible escribiera desde adentro. Lo que apareció todavía me persigue, no salgan. El sonido del gis al rasgar la superficie fue insoportable, tan fuerte que me dolió en los oídos. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Raúl me tomó del brazo y me arrastró hacia la puerta. Pero cuando intentamos abrirla, no se dio. Era como si alguien del otro lado la sostuviera con toda su fuerza. En ese momento, el aire se volvió más pesado. Se escuchaban respiraciones alrededor, muchas, como si el salón estuviera lleno de personas. Yo no veía nada, pero sentía el calor de esos cuerpos invisibles cerca de mí, rozándome, susurrando cosas que no entendía. Raúl gritaba, golpeaba la puerta, mientras yo lloraba en silencio. Y entonces lo escuché claro, justo al oído, como si alguien estuviera inclinado sobre mi hombro. Quédate. No sé cómo logramos salir. Tal vez alguien del exterior escuchó los golpes, tal vez la puerta se dio sola. Solo recuerdo que caímos al pasillo y corrimos sin mirar atrás. Esa noche tuve fiebre. Durante días no pude dormir bien. Raúl tampoco volvió a ser el mismo. Evitaba hablar del tema, y cada vez que lo intentábamos, se ponía pálido y cambiaba de conversación. Lo que más me asustó fue lo que pasó después. 2 semanas más tarde, Raúl dejó de ir a la escuela. Decían que lo habían internado porque escuchaba voces todo el tiempo. Yo lo fui a visitar una vez, a escondidas, y lo encontré sentado en la cama de la clínica, con la mirada perdida. Cuando me reconoció, solo dijo una frase: todavía están ahí, en el salón, pero ahora me siguen. Nunca lo volví a ver. Su familia se mudó, y nadie quiso contarme más. Con el tiempo, traté de convencerme de que todo había sido una alucinación colectiva, un susto exagerado por la sugestión. Pero cada vez que pasaba cerca de la secundaria, el bloque clausurado seguía allí, intacto, con sus ventanas oscuras y su puerta hinchada. Años más tarde, cuando trabajaba ya como adulto, me enteré de que por fin habían demolido esa parte de la escuela. Me tranquilizó, al menos por un tiempo. Hasta hace unos meses. Una noche, mientras trabajaba en la computadora, escuché un ruido en mi sala. Era el mismo sonido, el arrastre de una silla sobre el piso. Fui a revisar, pero todo estaba en orden. O al menos eso pensé. En mi pared, con una letra torpe, había un mensaje escrito con gis blanco. No salgas. El mismo que vi aquella tarde en el pizarrón del salón clausurado. Desde entonces no duermo bien. Cada noche escucho las respiraciones, cada noche siento el frío pegado a mi piel. Y sé que tarde o temprano abrirán esa puerta otra vez, aunque ya no exista el edificio. Porque no era el salón lo que estaba maldito, sino lo que habitaba dentro de él. Y ahora, lo siento cada vez más cerca. Historia número 3. El turno vespertino. Siempre pensé que las historias de miedo en las escuelas eran solo exageraciones para asustar a los de primero. Que lo del niño que se aparece en los baños, o la maestra que sigue dando clase después de muerta, eran inventos de alumnos aburridos. Pero todo cambió una tarde, en mi secundaria de turno vespertino. Y desde entonces, cada vez que oscurece, escucho otra vez esos pasillos. Mi escuela era una secundaria federal ubicada en un barrio popular de Puebla. Un edificio antiguo, de muros altos y techos con goteras. Tenía 3 edificios principales, y al fondo, detrás de la cancha de básquetbol, un salón de música que casi no se usaba porque estaba en mal estado. Los que estudiábamos en la tarde siempre lo evitábamos. Decía el prefecto que ahí se escuchaban cosas raras. Yo estaba en segundo año cuando ocurrió. Ese día, nos habían dejado tarea en equipo y decidimos quedarnos en la biblioteca a terminarla. Salimos ya casi a las 8 de la noche, cuando la escuela estaba prácticamente vacía. Solo quedaban algunos prefectos y el intendente. Afuera, la calle estaba desierta, con los puestos de comida cerrados y los focos amarillos titilando. Mientras caminábamos por el pasillo, escuchamos un sonido extraño que venía del salón de música.
Era como un piano viejo desafinado, tocando una misma nota una y otra vez. Mis compañeros se asustaron, pero yo, con esa valentía estúpida de la adolescencia, dije, seguro es un gato o algo que cayó sobre las teclas. Vamos a ver. Aunque protestaron, terminé convenciéndolos. Nos acercamos al salón. La puerta estaba entreabierta, y desde adentro salía un olor a polvo mezclado con humedad. Empujamos lentamente y entramos. El salón estaba vacío. El piano viejo estaba contra la pared, con su madera carcomida y las teclas amarillentas. Ninguno de nosotros lo tocó, pero las teclas aún vibraban como si alguien hubiera estado presionándolas segundos antes. Nos quedamos en silencio, tensos, cuando de repente escuchamos pasos arriba, en el techo. Pasos pesados, que iban y venían. Miramos al techo agrietado, y entonces, con un estruendo, cayó un pedazo de yeso justo frente a nosotros. Salimos corriendo del salón, gritando, hasta el patio. Ahí decidimos separarnos. Dos se fueron directo a la salida, y yo, junto con un amigo, Luis, nos quedamos para comprobar si había alguien jugando una broma. Subimos al segundo piso del edificio más cercano, desde donde podíamos ver el techo del salón de música. No había nada, ni un gato, ni una persona, solo polvo y láminas oxidadas. Luis se puso nervioso y me dijo que nos fuéramos, pero entonces escuchamos algo que nos heló, un coro. Voces infantiles cantando una melodía que no reconocimos. No era alegre, era lenta, apagada, como si viniera desde un lugar profundo. Y lo más extraño, venía de los baños del segundo piso. Decidimos asomarnos. El baño estaba oscuro, con una sola lámpara parpadeando. Las puertas de los cubículos estaban abiertas, menos la del fondo. La canción seguía, más fuerte, y yo, en un impulso absurdo, empujé la puerta. No había nadie. Solo una cubeta con agua turbia y un espejo roto en la pared. Pero el canto seguía, aunque no se veía a nadie. Luis me jaló del brazo y salimos corriendo de ahí. Cuando llegamos a la salida, el prefecto nos detuvo. Nos regañó por andar todavía en la escuela a esa hora y nos dijo algo que me dejó pensando mucho tiempo. Ustedes no tienen por qué andar rondando esos salones. Ese edificio no se usa por una razón. Quise preguntarle más, pero no nos dejó. Esa noche, no pude dormir. En mi cabeza seguía sonando la misma melodía, repetitiva, angustiante. Y lo peor es que, justo antes de cerrar los ojos, juraría haber visto en la esquina de mi cuarto la silueta de un niño pequeño, con uniforme de secundaria, observándome en silencio. Al día siguiente intenté olvidar lo ocurrido, pero en el receso, le conté a una amiga, Mariana, lo que pasó. Ella se quedó seria y me dijo, ¿no sabías lo del incendio? Resulta que hacía más de 20 años, cuando la escuela recién abría, hubo un accidente en el salón de música. Un cortocircuito provocó un incendio mientras un grupo de alumnos ensayaba. Murieron 3 estudiantes atrapados ahí, y desde entonces, decían que sus voces aún rondaban el edificio. Me quedé helado. ¿Y si eso que escuchamos era real? Los días siguientes, intenté mantenerme ocupado, pero la situación empeoró. Cada tarde, al caer la noche, alguien tocaba el piano del salón clausurado. A veces escuchábamos pasos en los pasillos aunque no hubiera nadie. Otras veces, en plena clase, la melodía infantil aparecía muy tenue, como un eco. Los maestros fingían no escucharla, pero sus rostros pálidos los delataban. Una tarde, al salir tarde de nuevo, volví a pasar junto al salón de música. Y ahí, en la ventana, vi algo que nunca olvidaré. 3 siluetas pequeñas, con uniformes viejos, paradas juntas, mirando hacia afuera. No tenían rostro, solo manchas oscuras. Cuando parpadeé, ya no estaban. Esa fue la última vez que me quedé hasta tarde en la escuela. Años después, ya como adulto, regresé por curiosidad. El edificio del salón de música seguía clausurado, con tablones en las puertas y cadenas oxidadas. Le pregunté a un maestro viejo que aún trabajaba ahí, y solo me dijo, con voz baja, a los del turno vespertino siempre les toca verlos más. Quizá porque la noche los atrae. Desde entonces, cada vez que escucho un piano desafinado o un coro de niños, aunque sea en la televisión, siento que me observan otra vez esas 3 siluetas desde la ventana. Y temo que, tarde o temprano, terminen siguiéndome fuera de la escuela. Historia número 4. El aula de los retratos. Cuando pienso en mi adolescencia, la secundaria me parece un lugar envuelto en penumbras, no tanto por los problemas típicos de esa edad, sino por lo que ocurrió en un salón que aún aparece en mis pesadillas. No sé si lo que vivimos fue real o producto de la sugestión colectiva,
pero lo que vi aquella vez nunca me ha dejado en paz. Yo estudiaba en una secundaria general en Mérida, un edificio enorme con pasillos abiertos y techos altos. En los muros de cada salón colgaban retratos enmarcados de personajes históricos, presidentes, próceres y escritores. La mayoría eran viejos, con los vidrios manchados y las maderas astilladas. Había uno en particular que siempre nos incomodaba, un retrato al óleo de una mujer desconocida, con el cabello recogido y una mirada penetrante. Nadie sabía por qué estaba ahí, pues no era figura histórica ni aparecía en los libros. Los maestros evitaban hablar de ella. El cuadro estaba en el salón 1C, al final del pasillo. Decían que ese salón había sido antes la dirección, y que la pintura había pertenecido a la primera directora de la escuela. El rumor era que había muerto de manera trágica, sola, en ese mismo edificio. Los alumnos bromeaban con que la directora seguía vigilando, pero a mí nunca me hizo gracia. Cada vez que pasaba frente a ese retrato, me parecía que los ojos me seguían, incluso en plena clase. Una tarde, después de un examen de historia, me quedé castigado junto con otros 3 compañeros por no entregar un trabajo. El maestro nos dejó en 1C para que escribiéramos a mano varias páginas de un libro. El salón estaba silencioso, solo el zumbido de los ventiladores en el techo. La pintura de la mujer nos observaba desde la pared frontal, y cada cierto rato alguno levantaba la vista, incómodo. Al principio todo transcurrió normal, pero después de un rato, uno de mis compañeros, Sergio, se quedó mirando fijo al retrato. Le preguntamos qué tenía, y él murmuró que la mujer había parpadeado. Nos reímos, aunque nerviosos. Yo mismo levanté la vista y juro que sentí algo extraño, un leve cambio en la expresión del rostro pintado, como si la boca, apenas torcida, se hubiera ensanchado en una sonrisa imperceptible. El ambiente se volvió denso. Tratamos de concentrarnos en la tarea, pero cada ruido nos sobresaltaba. De repente, los ventiladores se apagaron al mismo tiempo, dejando un silencio sofocante. Fue entonces que escuchamos un murmullo, bajo, proveniente de la pared del retrato. No eran palabras claras, sino algo parecido a un rezo, repetido una y otra vez. Intentamos salir del salón, pero la puerta no abría. Golpeamos y gritamos, pero nadie nos escuchó. Fue en ese momento cuando los vidrios de las ventanas comenzaron a empañarse desde dentro, como si la temperatura hubiera descendido en segundos. Y en el vidrio, lentamente, apareció la silueta de una mano, como si alguien del otro lado la hubiera presionado contra la superficie. El pánico nos invadió. Sergio gritaba que la mujer estaba sonriendo cada vez más. Yo no quería mirar, pero no pude evitarlo. El retrato ya no mostraba la misma expresión. Los ojos estaban más abiertos, y la boca, antes apretada, se curvaba hacia arriba en una mueca grotesca. El óleo parecía fresco, como si acabaran de pintarlo. El murmullo se hizo más fuerte hasta que entendimos lo que decía: quédense. Repetido una y otra vez, como un mantra. Mis manos temblaban, y sentí un frío en la nuca, como si alguien estuviera de pie detrás de mí. En ese momento, la luz se fue por completo. Quedamos en la oscuridad absoluta. Escuchábamos pasos arrastrados alrededor, dentro del salón, aunque ninguno de nosotros se movía. Una respiración áspera llenaba el lugar. De pronto, una de las sillas se arrastró sola hasta el centro del salón y se volcó con un estruendo. Cuando la luz volvió, apenas segundos después, vimos algo imposible. El retrato ya no mostraba a la mujer. El marco seguía ahí, pero la tela estaba en blanco, con manchas oscuras como dedos extendidos. Corrimos hacia la puerta y, esta vez, se abrió de golpe. Salimos despavoridos y no paramos hasta llegar al patio. El maestro nos encontró llorando y con los cuadernos tirados. No quiso escuchar nuestra explicación. Solo nos regañó por dejar el salón desordenado. Esa noche no pude dormir. Y lo peor fue al día siguiente. Pasé por el pasillo del 1C y me obligué a mirar de reojo el retrato. La mujer había vuelto a aparecer en la tela, como si nunca hubiera desaparecido. Pero su expresión ya no era la misma. Sonreía, apenas un poco, y en el borde del lienzo se notaban manchas nuevas, como sombras difusas detrás de ella. Con el tiempo, traté de convencerme de que todo había sido una alucinación colectiva, un efecto de la tensión, del calor y del encierro. Pero los demás que estuvimos ahí nunca lo olvidamos. Sergio, en particular, se obsesionó. Decía que la mujer lo llamaba en sueños, que lo observaba desde los espejos. Un mes después, dejó de ir a la escuela. Supimos que lo habían internado porque sufría crisis de pánico. Yo terminé la secundaria y juré no volver. Pero hace unos años, durante un viaje,
Pasé cerca del barrio y decidí visitar la vieja escuela. El edificio estaba igual, solo un poco más descuidado. Pregunté por curiosidad por el salón 1C. Una maestra mayor me dijo que hacía tiempo lo habían cerrado porque los alumnos se enfermaban ahí dentro. Al insistir, me llevó hasta el pasillo. La puerta estaba sellada con tablas, pero sobre una de ellas, clavado con tachuelas, había un recorte viejo, una foto en blanco y negro de una mujer con el mismo rostro del retrato, con una nota escrita a mano debajo: directora fundadora, 1958 a 1964. Me quedé helado. La expresión de la foto era idéntica a la que vi en el cuadro el último día, esa sonrisa mínima que parece crecer cuanto más la miras. Desde entonces, cada tanto la sueño. Estoy en un salón vacío, con pupitres oxidados, y al frente, ella me observa desde el lienzo. Y siempre me dice lo mismo que aquella tarde: quédense. A veces despierto con la certeza de que no tardará en conseguirlo. Historia número 5. El examen final. Nunca me gustó quedarme solo en la escuela, pero esa tarde no tuve opción. Era mi tercer año en la secundaria, y el maestro de matemáticas me pidió que me quedara a terminar un examen extraordinario. El salón estaba vacío, los demás ya se habían ido, y afuera el sol comenzaba a caer. La secundaria era una técnica ubicada en Veracruz, un edificio de muros descascarados y ventanas viejas que siempre rechinaban con el viento. Desde primero escuchábamos historias, que en los baños de los hombres se aparecía un niño que pedía ayuda, que en el laboratorio de química se escuchaban explosiones en la noche, que en la biblioteca alguien respiraba en tu nuca aunque estuviera solo. Yo nunca les creí del todo. Hasta ese día. El maestro me dejó encerrado en el 2B para que no me distrajera. Cuando termines, tocas la puerta y te abro, dijo. Y se fue. Me quedé solo, con el eco de sus pasos alejándose. Al principio intenté concentrarme en el examen, pero el silencio era demasiado pesado. El reloj de pared hacía un tic-tac fuerte, como si estuviera dentro de mi cabeza. Y entonces lo escuché, un arrastre, como si alguien moviera una banca. Levanté la vista. No había nadie. Las bancas estaban alineadas, todas en su sitio. Pensé que sería mi imaginación. Volví a escribir, pero el ruido se repitió. Esta vez más claro, una banca raspando el piso, lenta, como si alguien la acercara hacia mí. Se me heló la sangre. Miré de nuevo. Todo estaba igual. Me levanté, recorrí el salón y no encontré nada fuera de lugar. Respiré hondo y me obligué a seguir. Pasaron unos minutos en calma, hasta que sentí que alguien estaba parado detrás de mí. Era esa sensación incómoda, la presión en la nuca que te obliga a voltear. Lo hice despacio, con miedo, y lo vi. Una banca estaba separada del resto, justo en la fila de atrás. No recordaba haberla visto ahí antes. Y lo peor, sobre el pupitre había un cuaderno abierto, lleno de números escritos con una letra torpe, temblorosa. No tuve el valor de acercarme. Golpeé la puerta para que el maestro me dejara salir, pero no respondió. Empujé, giré la manija, nada. Estaba cerrada con seguro. Grité, pero solo mi voz rebotó en las paredes. El reloj marcaba las 6:30. El sol ya no entraba por la ventana, solo una luz naranja que se iba apagando. El salón se oscureció poco a poco. El cuaderno en la banca de atrás parecía absorber la poca claridad que quedaba. Entonces escuché un murmullo, una voz baja, casi un suspiro. No entendía lo que decía, pero venía del fondo del salón. El cuaderno se movió, como si alguien lo hojease con rapidez. Sentí que me faltaba el aire. Quise cerrar los ojos, pero algo me obligaba a mirar. El murmullo se hizo más fuerte, hasta que logré entender una frase repetida. No termines. No termines. El examen frente a mí parecía distinto. Las preguntas que antes entendía ahora estaban borrosas, tachadas, con símbolos extraños que no parecían números ni letras. Mis manos temblaban. Intenté dejar el lápiz, pero mis dedos no me obedecían. Como si una fuerza me obligara, seguí escribiendo sin saber qué ponía. El reloj dio las 7. El salón estaba casi en penumbras. Y entonces escuché pasos, claros, pesados, avanzando desde la puerta hacia mí. «Profe, ¿es usted?», pregunté con la voz quebrada. No hubo respuesta. Los pasos se detuvieron a 2 bancas de mí. El aire estaba helado. Sentí un aliento húmedo en mi oreja y una voz susurró: «Te falta uno». Me levanté de golpe, tirando la banca. Corrí hacia la puerta, la golpeé con todas mis fuerzas, grité hasta quedarme sin voz.
y en medio del pánico, volteé al fondo. La banca separada ya no estaba vacía. Una silueta oscura estaba sentada ahí, encorvada sobre el cuaderno. No tenía rostro, solo un hueco negro donde deberían estar los ojos. Escribía con furia, el sonido del lápiz raspando me erizaba la piel. Caí de rodillas, llorando, y de pronto, todo quedó en silencio. La puerta se abrió sola, despacio, chirriando. El pasillo estaba vacío. Salí corriendo sin recoger mis cosas. El maestro me encontró en la explanada, temblando, sin poder hablar. Juró que él nunca había cerrado la puerta con seguro, que apenas se había ausentado unos minutos. Nadie me creyó. El lunes siguiente, cuando regresé al salón 2B, la banca seguía ahí, separada del resto, y sobre ella, el mismo cuaderno abierto, lleno de números y símbolos incomprensibles. Nadie supo de quién era. El intendente lo tiró a la basura, pero al día siguiente apareció de nuevo en el mismo lugar. Con el tiempo, nos acostumbramos a ignorarlo. Los maestros jamás mencionaron nada, aunque nunca dejaban a nadie solo en ese salón. Yo pasé de año, salí de la secundaria y juré no volver. Pero la historia no terminó ahí. Hace unas semanas, mientras revisaba mis cosas viejas en la casa de mis padres, encontré entre mis cuadernos un examen de matemáticas. No recordaba haberlo guardado. Estaba contestado con mi letra, pero al final, en la última hoja, había un mensaje escrito con otra caligrafía. Te falta uno. Desde entonces, todas las noches, escucho en mi cuarto el arrastre de una banca. Y sé que, tarde o temprano, me harán terminar lo que dejé inconcluso. Y así terminan estas historias. Hay cosas que no tienen explicación, y otras que simplemente preferimos no entender. ¿Tú qué crees? ¿Fue real o solo producto de la imaginación? Déjalo en los comentarios y, si te atreves, comparte si te ha pasado algo parecido. Esto fue Relatos de la Noche Eterna, donde el terror apenas comienza.